...2025 ha sido un año decisivo para Cosital Valencia. Un año en el que la comunicación ha dado un salto cualitativo y la presencia en los medios se ha consolidado. Ejemplo de ello ha sido la repercusión del primer congreso celebrado con ocasión de la creación del Consejo Autonómico de Cosital Comunitat Valenciana. También ha sido el año en el que desde el colegio se ha participado con fuerza en el debate público, situando a los habilitados nacionales como voces expertas de la máxima actualidad. Intervenciones que han permitido explicar temas clave, la nueva tasa de residuos, los retrasos en la adjudicación de obras trasladana o la necesidad de agilizar trámites para mejorar la gestión municipal. La mayoría de ayuntamientos yo creo que cumplirá, está en vías, muchos de ellos ya lo han hecho, pero otros están en ello y cumplirán con la obligación de modificar la tasa o aprobar una ordenanza nueva. Pero si algo define este año es el primer Congreso Autonómico de Cosital Valencia, justo cuando cumplimos 100 años como colegio. Un punto de inflexión, un evento que ha multiplicado la visibilidad del colegio y que ha generado impactos en prensa, radio, televisión y medios institucionales. El Congreso puso sobre la mesa temas esenciales: la inteligencia artificial en la contratación pública, la seguridad jurídica, la gestión municipal y el papel de los habilitados nacionales en el futuro de la administración local. La voz de Cosital Valencia ha sido especialmente relevante en situaciones de emergencia social. Los medios han subrayado el papel crucial de secretarios, interventores y tesoreros en la recuperación trasladana, profesionales que han garantizado legalidad, rapidez y seguridad jurídica en un momento decisivo para miles de personas. Además, Cosital Valencia ha impulsado formación de alto impacto, como el curso de control interno digitalizado, una iniciativa que también ha llegado a los medios y ha reforzado la imagen de la habilitación nacional como motor de modernización tecnológica en los ayuntamientos. Desde la web se ha articulado contenido que después se ha amplificado en redes sociales, especialmente en X y LinkedIn, donde la comunidad profesional sigue creciendo cada mes. En redes sociales, el crecimiento aumenta. LinkedIn se consolida como el gran punto de encuentro profesional. X sigue siendo la vía para la información inmediata y YouTube avanza con nuevos contenidos para acercar la habilitación nacional a estudiantes y futuros habilitados. Cosital Valencia cierra 2025 como un referente informativo, institucional y profesional. Y lo hace con la firme voluntad de seguir defendiendo, divulgando y fortaleciendo la función pública local.